Jesucristo, reinas con poder, soberano. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Un día más estamos en su presencia, hemos podido alabarle como Él se merece, hemos podido glorificar su nombre, hemos ofrendado lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, y ahora el Señor, como es tan bueno y nos ama tanto, quiere bendecirnos con su palabra, quiere traer un mensaje fresco, un mensaje de ánimo, un mensaje de paz, porque Dios es paz, es amor, es misericordia, aunque además de eso Él es justo, es un Dios justo, y es un Dios de justicia, que premia al que lo hace bien y también castiga al que lo hace mal. Eso es una ley, ¿no? La justicia es así, tanto la justicia humana es así, y la justicia divina, pues claro, con más motivo. Bien, pues bienvenidos a todos, es un privilegio, es un honor poder estar de nuevo en la presencia de Dios y poder compartir con vosotros la palabra de Dios, el mensaje que el Señor ha puesto hoy para su iglesia, el alimento espiritual. Sabéis que nuestro cuerpo se alimenta de vianda, de comida, luego comeremos todos juntos, pero nuestro espíritu también necesita comer. El espíritu que no come es un espíritu débil, que no puede afrontar situaciones difíciles por la debilidad precisamente que tiene. Pero al alimentarnos con ese alimento espiritual tan precioso que es la palabra de Dios, por eso os pido que por favor estéis atentos. Atentos no con los oídos quizás, sino más bien con el corazón. Que nuestro deseo sea en esta mañana poder recibir ese maná oculto ahí en la palabra de Dios, ese maná que es Jesucristo y que quiere revelarse a tu vida. Y lo que Dios dice siempre es bueno. Cuando un padre nos ama siempre nos aconseja bien, ¿verdad? Un padre que ama a un hijo le aconseja, y si tiene que castigarle lo castiga para su propio bien, lo disciplina para que él pueda en un momento determinado poder afrontar en lo sucesivo, en el futuro, una vida plena y una vida conforme a la palabra de Dios, que es la esencia de la vida cristiana, servir a Dios de una manera total y como la palabra de Dios dice. A veces queremos servir al Señor a nuestra manera, o queremos amar a Dios a nuestra forma, a nuestra manera, pero la Biblia enseña que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas es poner a Dios en primer lugar siempre, por delante incluso de nuestra familia. Y no estoy diciendo ninguna barbaridad. Cuando tú pones a Dios por delante de incluso de tu familia, tu esposo, tus hijos, tu esposa, Dios se ocupa de ellos, porque Dios es así. A veces nos preocupamos mucho por la familia y lo que debemos hacer es ponerla en las manos del Señor cada día, cada mañana, cuando despiertes, cuando te levantes. Pon en las manos del Señor tu vida y la vida de tu familia y descansa en Él, porque en sus manos es donde mejor está. Y luego busca hacer su voluntad. Anda de manera que se pueda cumplir la voluntad de Dios en tu vida, porque esa es la esencia de la vida cristiana, que la voluntad de Dios se haga real en nuestra vida. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres de cualquier atadura. Hay muchas ataduras que a veces no las consideramos ataduras y son ataduras. A veces pensamos que una atadura es el alcohol, la droga, la pornografía, la prostitución, cualquier este tipo de cadena, ¿no? Pero también hay cadenas que hay en nuestras vidas que no apreciamos como cadenas, pero que son cadenas. La atadura que a veces que tenemos con el trabajo. Trabajamos para que nos sobre o trabajamos lo suficiente para vivir y nos conformamos con eso. Hay personas que se pasan la vida trabajando y cuando llega al final de sus días prácticamente no han vivido la vida. Han existido, han vivido para trabajar. Hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Y hay quien dedica su vida solamente a trabajar. Y eso no es bueno porque cumple los principios bíblicos.
El Señor dividió los días en 24 horas. 8 horas de trabajo, que ya está bien, 8 horas de ocio, de libertad, de servir al Señor. 8 horas al día tenemos para servir al Señor o para dedicarnos a hacer lo que nosotros queramos. Pero yo pienso que como cristianos lo que deberíamos hacer en esas 8 horas es estar en la presencia de Dios, orar, interceder, servir al Señor en lo que podamos. Y luego tenemos otras 8 horas para descansar, para dormir, para descansar el cuerpo físico. Sabéis que no descansar, no darle al cuerpo físico el descanso que debemos darle, va en contra de los principios bíblicos. Tampoco hay que pasarse, ¿eh? Si Dios te dice que tienes para descansar 8 horas, no te tomes 14. Porque entonces nos vamos de los extremos. Y todos los extremos son malos. Hay que buscar siempre el equilibrio. Y luego nos dio el principio del descanso del día del Señor. Que eso hay mucha gente que no lo cumple. Y se justifican diciendo que hay que trabajar, que hay que alimentar a la familia. Pero lo que debemos hacer es analizar si realmente necesitamos trabajar los domingos para que nuestra familia coma. No sé si estáis comprendiendo, hermano. Hay principios bíblicos que como cristianos tenemos que demostrar y vivirlos. No vale con decir, no vale con saberlo. No vale, sí, pastor, tiene usted razón. Hay que hacerlo, hay que vivirlo. ¿Estáis comprendiendo, no? Bien, pues entramos ya en la materia. No dejes que tu lámpara se apague. Y a veces la dejamos que se apague precisamente por eso, porque andamos tan ocupados en todas nuestras cosas que nos olvidamos del aceite. El aceite se consigue mediante una relación con el Señor. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros, que es esa unción, y tenemos que avivarla. Tenemos que avivar el fuego del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Es una necesidad, y más en los tiempos en que vivimos. Tenemos la necesidad de que nuestras lámparas estén llenas de aceite, estén llenas de la unción del Espíritu Santo. Seguimos tratando el tema que llevamos varias semanas, que es la obligación de la Iglesia de velar y de orar. Velar significa estar pendientes, y orar significa comunicarnos con el Señor. Tener una comunión de intimidad diaria con el Señor, para que el Señor nos muestre, nos guíe, a hacer las cosas como a Él le agradan. Estamos analizando las 2 veces que Jesús lloró y los motivos. Si recordáis, estuvimos tratando uno, que es que Jesús llora sobre la ciudad de Jerusalén, porque Él quería ser reconocido como el Mesías Salvador, que habían anunciado los profetas, pero no fue así. Fue anunciado por los profetas, fue enviado, pero su pueblo, su propio pueblo, no lo reconoció. Y Jesús lloró con un quebranto de corazón. A Jesús se le quebrantó el corazón de ver la dureza de corazón de su propio pueblo. Lo hizo, lloró, esa vez lloró, porque veía cómo su pueblo lo rechazaba. Veía cómo la visitación anunciada por los profetas de que vendría el Mesías Salvador fue rechazado. Rechazaron al Mesías, hermanos. Rechazaron a aquel que envió el Señor Dios Padre Celestial a esta tierra para salvarnos de la condenación eterna. Jesús lloró por eso. Los judíos quizás esperaban otra cosa, esperaban un libertador armado y poderoso que los librara de la opresión romana. Pero cuando vieron que las armas del Señor eran el amor, eran la misericordia, era la paz, era el perdón hacia los enemigos, no lo entendieron y por eso lo rechazaron y lo despreciaron, no valoraron a que había venido el Mesías. Y todavía hay muchos judíos que no creen que Jesús fuese el Mesías enviado, siguen esperándolo. Qué tremenda necedad, ¿verdad? Jesús lloró porque su corazón se puso triste al ver la indiferencia espiritual que recibió. Hoy hay una enseñanza grande para nosotros. Hoy espiritualmente ocurre lo mismo. Muchos no se dan cuenta del tiempo de la nueva visitación, de la segunda venida de Cristo que está muy próxima,
que Jesús se acerca y va a buscar una iglesia fiel, pura y santa. Esos son los tres condicionantes que Dios le exige hoy a su iglesia. Una iglesia que se mantenga fiel, que analizaremos ahora. Una iglesia que sea pura, que no tenga mezcla de falsas doctrinas. Y una iglesia santa, vivida de santidad, vivir apartados de toda contaminación mundana. Eso lo lleva a la transformación que produce el Espíritu Santo en nosotros cuando nos convertimos de verdad. Y también significa apartados, dedicados al servicio de Dios. Estaban y estamos ciegos muchos hoy en día de la verdadera naturaleza del reinado de Cristo, que como he dicho se basa en la misericordia, en el amor, el perdón y la paz. Jesús también lloró y llora hoy por la dureza del corazón, y eso le hace entristecer por la indiferencia espiritual que también recibe de gran parte de su iglesia, de esa iglesia que debe, como he dicho, mantenerse fiel, pura y santa. También lloró Jesús porque muchos le seguían porque les alimentaba materialmente y también los sanaba, y no por buscar en él la salvación de sus almas. Hay personas que se acercan a las iglesias para recibir solamente, pero no les digas que hagan algo, no les pidas que hagan algo que no lo hacen. Se acercan para recibir y luego, si cuando se les descubre, se les conoce las intenciones, abandonan la iglesia, criticando a la iglesia y sin ser agradecidos con la ayuda que han recibido. Eso lamentablemente está ocurriendo hoy en la iglesia contemporánea. Hay muchas personas que buscan al Señor de esa forma, pero lamentablemente Dios también les habla a ese tipo de personas, porque ya lo hizo cuando Jesús, después de la alimentación de los 5000, vio que mucha gente les seguía, y en Juan 6:26 les dice lo siguiente: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús les contestó y nos dice hoy a muchas personas que se acercan a las iglesias: os digo la verdad, vosotros queréis estar conmigo porque os doy de comer, no porque hayáis entendido las señales milagrosas, lo que significa la verdad, y no porque hayáis entendido la naturaleza del evangelio que yo predico. La base del evangelio es dar, hermanos. El que no siembra no recoge. Si tú no puedes dar bienes materiales, aporta tu trabajo, aporta tu ministerio, el servicio a los demás. A veces pensamos que dar es solamente dar ofrendas o diezmos. Dar es también darse uno a sí mismo por los demás, que eso es lo que hizo realmente Jesús, ¿verdad? Jesús se diezmó el 100%, se dio totalmente a nosotros y nos regaló la salvación. Lamentablemente ocurre mucho esto que he dicho en las iglesias de hoy. Muchos se acercan para recibir, pero como he dicho, no están dispuestos a hacer nada por ni para el Señor. Si pudiéramos hacer un resumen de los motivos por los que Jesús lloró, y hoy también lo hace en este sentido, en esta manera de ese primer llanto que la Biblia habla de Jesús, es que en definitiva sería que Jesús lloró y llora hoy por la dureza de corazón que existe en el mundo, en las personas que no le conocen todavía, pero que también existe en su propio pueblo, en su iglesia. Hoy Jesús llora por la dureza de corazón, por ese rechazo que tiene de la humanidad, a la cual Él quiere salvar, y también llora por la dureza de corazón de su propio pueblo, de su propia iglesia. En Juan capítulo 1, versículo 11, el apóstol Juan lo resume de esta manera: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos los rechazaron. Muchas veces Jesús está llamando a la puerta de la iglesia, y hay muchas iglesias que le cierran la puerta, no les dejan entrar.
Por eso en Apocalipsis leemos: yo estoy a la puerta, dice Jesús, y llamo. Si alguno quiere abrir la puerta, yo entraré y cenaré con ellos. Muchos aplican ese versículo y también es bueno a los incrédulos, pero muchas veces Jesús llama a la puerta de su propia iglesia y su propia iglesia no le abre, porque quieren vivir a su manera, quieren vivir a su estilo de vida, quieren hacer en definitiva lo que les agrada a ellos. Y por eso si entra Jesús y les muestra las verdades del Evangelio, lo rechazan, como hicieron la iglesia primitiva o los fariseos, no la iglesia en sí, sino los fariseos, los escribas, los religiosos de la época. Jesús lloró y llora hoy por el rechazo de su propio pueblo, de su propia iglesia. Vamos a analizar ahora la segunda vez que Jesús lloró. Lo encontramos en el capítulo 11 también de Juan, versículos 32 al 37, que vamos a analizar. Esto ocurrió después de la muerte de Lázaro, de su amigo Lázaro. Dice el versículo 32, María, que era hermana de Lázaro y de Marta, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Realmente María, aunque amaba de verdad a Jesús, no creía que Jesús tenía el poder sobre la muerte. Creía en Jesús, pero realmente no creía que quizás Jesús puede sanar o pudiera sanar a su hermano Lázaro. Por eso le dice que si hubieses estado aquí en la enfermedad de mi hermano, tú lo hubieras sanado. Pero claro, no llegaba a entender ni creía totalmente en el poder que hay en Jesús para resucitar a los muertos, tanto físicos como espirituales. Jesús tiene ese poder, la palabra de Dios tiene ese poder. Versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. En otra traducción dice lo siguiente: cuando vio Jesús que María y los judíos se habían ido con ella llorando mucho, se sintió muy triste y les tuvo a ellos, no a Lázaro que estaba muerto, a ellos les tuvo compasión, se compadeció de ellos. ¿Por qué se compadeció de Marta, de María y de los judíos que lloraban? Porque vio la falta de fe, la incredulidad que había incluso en los de su pueblo, sus amigos y los judíos. Y en el versículo 34 dice: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y aquí el versículo, uno de los versículos más cortos de la Biblia, pero que tiene una tremenda enseñanza. Dice: Jesús lloró. Versículo 36, dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. ¿Sabéis que Jesús no lloró por la muerte de su amigo? Lloró por la incredulidad de sus propios amigos y de su propio pueblo. La clave la tenemos en el versículo 37, porque dice: y algunos de ellos dijeron: no podía este, como menospreciándolo, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Por esto lloró Jesús, por la incredulidad de su propio pueblo. Jesús entonces lloró. Aquí vemos a Jesús llorando sobre la tumba de su amigo Lázaro, y Jesús llora por el mismo motivo que lloró ante las puertas de Jerusalén, que hemos analizado anteriormente. Jesús no lloró por la muerte de su amigo, él sabía que lo iba a resucitar, y entonces no lloró por la muerte de su amigo, él sabía que lo iba a levantar de la tumba. Jesús lloró por el mismo motivo que la vez anterior, lloró por la incredulidad y la dureza de corazón de los suyos. Y hoy ocurre lamentablemente también en su iglesia, que también somos los suyos, ¿verdad? ¿Por qué sigue llorando hoy Jesús? Primero, por el rechazo del Evangelio de las personas incrédulas.
el mundo en que vivimos rechaza a Dios y todo lo relacionado con Él, y llora porque sabe las consecuencias que tiene ese rechazo a Él, que es la condenación eterna. Él quiere que todos se arrepientan y sean salvos. También llora por la desobediencia de su pueblo, de su iglesia, porque sabe que la desobediencia también trae condenación a su propia iglesia. Y también llora porque hay muchos llamados cristianos que viven su vida a su manera, creyendo, y esto es una gran mentira de Satanás, creyendo que al final Dios los va a perdonar, aunque no se arrepientan. Esto, digamos que podríamos decir que están cerca del camino, que están junto al camino, pero realmente no están en el camino de la salvación, no están ni son de Cristo, y lamentablemente a estos también les puede llegar la condenación si no se arrepienten. Y hay muchos dentro de las iglesias cristianas de hoy en día, muchas personas que se creen salvos para siempre, por el mero hecho de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, ya creen que tienen la salvación asegurada. La tienen asegurada si se mantienen fieles a la palabra de Dios y se ocupan de su salvación, o sea, se preocupan de que esa salvación sea consumada, llegue a la meta. Muchos hoy niegan esta verdad bíblica y te dicen: si tú aceptas a Jesucristo eres salvo para siempre, da igual lo que hagas. Porque Pablo dijo: ocúpate, preocúpate, consigue, llega al final la salvación. ¿Por qué lo dice? Porque la salvación se puede perder si no andamos de acuerdo a la palabra de Dios y a su voluntad. Jesús, como he dicho antes, llora por la dureza y el rechazo que hay en los seres humanos, en la humanidad, al cual Él ama tanto, ama igual que su Padre. Lo tenemos en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios a la humanidad, al ser humano, que entregó a su Hijo para todo aquel que cree. Y recordemos que creer va unido a la obediencia. El que cree y le obedece sea salvo. Quiero hablar hoy y profundizar en el tema de dureza de corazón. La palabra de Dios, cuando cae en una tierra dura, cuando cae en un terreno rocoso, estas personas que no se dan el brazo a torcer, se creen en posesión de la verdad, se creen que son buenos aunque sean malos, se creen que no hacen nada mal, que todo lo hacen bien, que siempre son los demás quienes lo hacen mal y que ellos siempre lo hacen bien, que no tienen que pedir perdón por nada. Esas son personas de corazón duro. La Biblia habla de esas personas como la semilla que cae en pedregales, que no produce fruto porque se seca al poco tiempo. La palabra de Dios en las personas que tienen dureza de corazón cae, puede germinar por un poco tiempo, pero al final el orgullo, la soberbia y la rebeldía hacen que esa palabra no produzca el efecto que Dios quiere que produzca. Y lamentablemente también hay muchas personas en las iglesias hoy en día con este problema de no aceptar que pueden estar equivocados. En Marcos capítulo 3, versículos del 4 al 6, ante el reproche de los fariseos por haber sanado, por haber hecho un milagro a un hombre con un problema físico, y precisamente en el día de reposo, esto habla de legalismo y habla de religión, Jesús les pregunta, hay una mosca evangélica por aquí, y les pregunta, llegaron a Jesús y le preguntaron, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien? O sea, Jesús les dice a estas personas, que los religiosos y los legalistas de la época que les cayó mal, les reprochó a Jesús que sanara a una persona de una mano, un problema físico en el día de reposo. Jesús les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Como si no fuera con ellos. Hoy en día también ocurre lo mismo. Hay personas que la palabra de Dios nunca es para ellos.
miran para otro lado como si no fuera con ellos. Yo te digo algo, la palabra de Dios es para ti. No la apliques al vecino, no la apliques a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos o a otro hermano de la congregación o a un familiar. La palabra de Dios, cuando se predica, tienes que aplicártela a ti mismo. Los fariseos miraron para otro lado, los fariseos como si no fuera con ellos. Y lamentablemente también ocurre eso dentro de las iglesias evangélicas hoy en día. Hay muchos que creen que la palabra es para otro, no para uno mismo. Versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de los corazones, el problema de la dureza del corazón, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Versículo 6. Y salidos los fariseos, o sea, los religiosos, que sabéis que su levadura, la levadura de los fariseos, ¿cuál era? La hipocresía, el creerse lo que no son, el aparentar lo que realmente no son. Esa era la levadura que la Biblia habla de los fariseos. Entonces dice, los fariseos tomaron consejo con los herodianos, los seguidores de Herodes. ¿Sabéis cuál era su levadura? La levadura de los herodianos era el poder, la ausencia de Dios, la corrupción, el egoísmo, el mirarse a sí mismo. Tomaron consejo, o sea, se unieron. ¿Os dais cuenta? Eran enemigos, o sea, sus ideas no eran comunes, eran completamente opuestas. Pero se unieron. ¿Para qué? Para destruir a Jesús, para destruir la verdad. Se pusieron de acuerdo, unieron fuerzas con sus enemigos para destruir a Jesucristo. Y eso también ocurre hoy en día. Muchos incrédulos se unen a cierto tipo de personas religiosas para atacar a la verdadera Iglesia de Cristo. Y cuando se ataca a la verdadera Iglesia de Cristo, se está atacando al mismo Cristo. Y eso tenemos que saberlo. Los fariseos no podían ver ni recibir los milagros de Jesús. ¿Por qué? Por su religiosidad, por su dureza de corazón. Y los herodianos rechazaban todo lo relacionado con Dios. Y en Marcos capítulo 6 leemos los versículos del 5 al 6. Vemos las consecuencias de la dureza de corazón. Dice, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Versículo 6, y el mismo Jesús estaba asombrado de la incredulidad, de la dureza de corazón de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Religión, ¿qué es religión? ¿Qué entendemos por religión? La religión es un conjunto de creencias o dogmas acerca de Dios, sentimientos quizá de veneración hacia Dios y posiblemente de temor, pero son normas establecidas, son normas de conducta individual, pero no establecidas por Dios, sino establecidas, ideadas por el ser humano. A eso se le llama religión, el plan de los hombres para la salvación. En los versículos que hemos leído vemos lo que realmente significa la religión, o significaba y significa hoy la religión para aquellos que son religiosos. Primero, se está ofuscado en el cumplimiento de la ley. No venía el amor, ni la misericordia, ni la gracia de Dios. Ellos intentaban anteponer la ley por encima de la gracia de Dios. ¿Qué era la gracia de Dios? El propio Jesucristo era la gracia, era el regalo de Dios. Y ellos antepusieron su ley, la ley mosaica. La antepusieron a la gracia de Dios. Por este motivo les contesta con firmeza, y en todo su ministerio Jesús se enfrentó rotundamente contra la hipocresía de los fariseos, porque estaban ciegos. Incluso le persiguieron y querían destruirlo, y al final lo colgaron en una cruz. Hoy en día ocurre lo mismo. Las personas religiosas
siguen las normas y los preceptos de una religión que siguen, de la religión que sigue, sea la que sea. A Dios no le agradan las religiones. ¿Sabéis que también hay religiosos evangélicos que tampoco le agradan al Señor? Porque ninguna religión salva. Las religiones son el plan del hombre para la salvación. En cambio, el plan de Dios no es otro que Jesucristo, el Mesías que Él envió para la salvación de la humanidad. Y también se persigue a todos aquellos que seguimos la verdad y seguimos a Cristo y no seguimos ninguna religión. Los propios llamados religiosos evangélicos persiguen a los evangélicos verdaderos, a aquellos que no siguen una religión, sino que siguen a Cristo, que es el plan de Dios para la salvación. En Juan 15, 19 ya lo afirma aquí Jesucristo cuando dice: si fuerais del mundo, si vivierais como vive el sistema mundano en el que vivimos, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Jesús está diciendo: si perteneciéramos al mundo, el mundo nos amaría como a uno de los suyos. Si hiciéramos lo que hace el mundo, diría: estos son de los nuestros, no tenemos nada en contra de ellos. Se llaman cristianos evangélicos, pero hacen lo mismo que nosotros, no tenemos nada en contra de ellos. Hermanos, eso es un problema serio. Si las personas que no aman a Dios, si las personas que niegan su existencia, si las personas incrédulas te aceptan de buen grado, es porque eres de ellos, no eres de Cristo, aunque te llames cristiano. No sé si me estáis entendiendo. Veo seriedad, veo caras largas. No sé si estoy predicando algo que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Que hay quien asegura que no se predica aquí la doctrina sana? ¿Que no predico sobre la santidad? Eso me lo han dicho en mi cara hace poco. Que soy un mal pastor porque no predico de la santidad. Porque no predico del pecado. Digo, pues si no predico de otra cosa. Lo que pasa es que yo no puedo imponer la santidad a nadie. Yo no puedo obligar a nadie a que viva en santidad. Yo puedo decirte cómo debes vivir en santidad, pero la decisión es tuya, no me acuses a mí. Si tú estás atado con una atadura de lo que sea y no te puedes soltar, y para justificarte atacas a los demás, ¿tengo yo la culpa? ¿Tengo yo la culpa de que las personas no vivan en santidad? ¿Puedo yo ir a la casa de cada uno con una pistola y decir: o vives en santidad o te mato? ¿Puedo hacer yo eso? Yo puedo enseñarte lo que es la santidad. Yo puedo predicarte sobre la santidad. Yo puedo decirte lo que tienes que hacer para vivir en santidad. Pero la decisión de vivir en santidad es tuya, no mía. La mía la tengo yo, la mía propia. Pero eso pienso que son excusas para justificar el pecado de uno. Qué lamentable. Pero es así, está ocurriendo. Entonces sigue diciendo Jesús: pero nosotros ya no formamos parte del mundo. El Señor nos eligió para que saliéramos del sistema mundano en que vive la humanidad incrédula. Por eso el mundo nos odia, hermanos. Si el mundo, el sistema mundano, si las personas incrédulas que rechazan a Dios continuamente no te odian, no te rechazan a ti y no te persiguen, tienes un problema. Porque si a Jesús lo persiguieron, si a Jesús lo rechazaron, si a Jesús los propios religiosos de la época lo odiaban, no nos van a rechazar, no nos van a perseguir y no nos van a odiar a nosotros.
Eso significa participar de los padecimientos de Cristo. Y nosotros hemos sido llamados a eso, a participar de lo mismo que padeció Jesucristo, para que tengamos el mismo final que tuvo Jesucristo. ¿O qué? ¿Dónde está Jesucristo hoy? Gozándose a la diestra del Padre. Y ahí donde nosotros como iglesia espiritualmente, al ser el cuerpo de Cristo, espiritualmente estamos ahí. Si vivimos en la santidad que requiere su palabra, en esa santidad que Dios reclama y exige a su iglesia, a una iglesia fiel, pura y santa. La dureza de corazón que produce la religión, a la vez de producirle enojo al Señor, le pone triste. El enojo y esa tristeza nace al ver lo que Jesucristo ha hecho por la humanidad y cómo la humanidad lo niega, anteponiendo su propio plan, la religión, al plan de Dios, que no era otro que el mismo Jesucristo. En segundo lugar, la religión niega y no reconoce a Jesucristo, no ven el milagro, no le aceptan porque hay un velo que cubre sus ojos. La religión es como ese velo muy difícil de que caiga. Las personas religiosas cuesta mucho hablarles del Evangelio. Yo prefiero hablarle a los ateos, a los que no creen, que a un religioso, porque la religión tiene como una costra, como un caparazón que impide llegar al corazón de esas personas. La religión produce ese efecto en las personas. Es imposible que Dios pueda hacer milagros en las personas religiosas. Por eso dice que no pudo hacer allí ningún milagro, por la dureza de corazón que produce la religión. Hoy la religión produce el mismo efecto, hermanos. Muchos se llaman cristianos, pero no siguen a Cristo ni obedecen su palabra, porque siguen sus propias normas y preceptos, o las normas y los preceptos que la religión determinada en la que están. Esta manera de enfocar el Evangelio los aleja más y más de la voluntad de Dios. La religión no te acerca a Dios, te aleja de Él y de su voluntad, y por tanto también te aleja de la salvación. Por tanto, no te hagas religioso, por favor. Sigue a Cristo, sí. Obedece a Cristo, sí. Sé fiel a Cristo. Que haya pureza en ti y sobre todo que vivas en santidad. Eso es lo que Dios quiere y es la voluntad de Dios para nuestra vida. Santiago, el apóstol Santiago, en su carta, capítulo 1, versículo 27, habla de la verdadera religión. Dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dos cosas que debemos hacer importantes para que de alguna manera la religión que practicamos, que a mí no me gusta hablar de religión, la religión que practicamos sea la verdadera, la pura y la santa. Y sin mancha es ayudar a los necesitados, ayudar en los que podamos a aquellos que vemos que tienen necesidad tanto espiritual como física, ayudarles si realmente lo necesitan, y apartarse de toda contaminación que hay en el mundo. Esas dos cosas marcan, digamos, la religión según explica el apóstol Santiago. El propio Jesús se asombraba y se asombra hoy de ver la dureza de corazón que existe en muchos llamados cristianos. Dicen ser cristianos, dicen seguir a Cristo, y lo que realmente hacen es seguir una religión. Pero te vuelvo a repetir, ninguna religión salva, solo Cristo salva, el plan de Dios. Las religiones son una especie de paraguas que utilizan las personas para justificar su pecado, pero siguen en él, son esclavos de ese mismo pecado. En Génesis capítulo 3, versículo 7, vemos esta simbología. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Sabéis que la palabra de Dios nos desnuda? Ante la palabra de Dios
quedamos completamente desnudos ante Él. La palabra de Dios hace ver lo que realmente somos, no lo que nos disfrazamos o nos ponemos encima para taparnos, que es lo que es una religión, cubrirse con algo para justificar el pecado. Dice que entonces se cosieron hojas de higuera. ¿Sabéis cuál es la simbología de las hojas de higuera? La religión. Ellos idearon su propio plan para cubrirse contra el Señor que los observaba, que antes caminaba con ellos en el huerto. Ocultaron su pecado tras la religión. Y dice, y se hicieron delantales. La religión es también una excusa para seguir pecando. Creen que por pertenecer a una determinada religión, Dios los perdonará y no permitirá que nadie se condene, porque Dios es amor. Hermanos, Dios es amor. Claro que Dios es amor, pero para que te pueda perdonar tienes que arrepentirte y dejar de pecar. No hay otra solución, porque Dios, al mismo tiempo de ser amor, es justicia. Déjame decirte algo, Dios te perdona, claro que te perdona, pero cuando te arrepientes y abandonas la vida de pecado. Si tú te arrepientes pero sigues haciendo lo mismo, es mentira, no te has arrepentido. El que verdaderamente se arrepiente produce frutos dignos de arrepentimiento. La persona que recibe disciplina o corrección y se mantiene terco o terca en su idea, no va a recibir el perdón. ¿Estáis comprendiendo? Jesucristo fue ejemplo de humildad. La humildad es lo contrario a la soberbia y a la rebeldía y el orgullo. Deja tu orgullo, deja tu rebeldía, acepta la corrección. Ponte en los caminos del Señor y empieza a trabajar para el Señor y a vivir la vida de acuerdo a su palabra y a su voluntad. No hagas que la palabra sea tu voluntad, sino haz que la voluntad sea la palabra de Dios para tu vida. Proverbios capítulo 3, versículo 7. Dice Salomón, no seas sabio en tu propia opinión, no te creas más listo, más lista que nadie. Teme al Señor, honra, respeta y obedece a Dios y apártate del pecado, apártate del mal. Y en el mismo libro de Proverbios, capítulo 28, verso 3, que Salomón dice, el que se esconde detrás de sus pecados y los encubre, no prosperará, no le irá nada bien, ni a su vida ni a su propia familia. Dice, más el que los confiesa, los reconoce, que nos cuesta reconocer, hermanos, nos cuesta reconocer que somos pecadores y que pecamos. Y entonces dice y agrega, y se aparta, deja el pecado, Dios tendrá misericordia de él o de ella. No sé si es que no entendéis la palabra de Dios, yo como lo veo tan claro, o es que anteponemos nuestro orgullo, nuestra soberbia por delante de la palabra de Dios, hermano. No es difícil entender la palabra de Dios cuando se tiene un corazón noble, suave, blando, que es lo que necesitamos en vez de esa dureza de corazón que tenemos a veces. Un corazón que reciba la palabra de Dios y que esa palabra de Dios pueda echar raíces ahí y dar el fruto deseado. No seas necio ni necia, no te mantengas ahí en tu orgullo, en tu soberbia. Acepta la palabra de Dios, acepta los consejos de Dios y serás prosperado, dice la palabra de Dios, alcanzarás misericordia. Dios quiere, hermanos, hacer milagros en tu familia. Dios quiere hacer milagros en tu vida. Y el mayor milagro que Dios quiere hacer es la salvación tuya, la salvación de tu alma y la salvación de tu familia. Deja que Dios actúe
Deja que Dios haga el milagro, no seas duro ni dura de corazón. Recibe la palabra de Dios con agrado y con sumisión. Él quiere lo mejor para ti. Para eso es necesario que el velo que produce la religión, porque como he dicho, hay muchos religiosos dentro de las iglesias evangélicas, el velo que produce la religión, que es el plan de salvación creado por el hombre, se caiga, que seamos conscientes que ninguna religión salva. La salvación y el milagro de la salvación se produce en nosotros cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, y aceptarlo significa ponernos a su servicio, empezar a obedecer su palabra, que ese es el plan de salvación de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reconociendo nuestro pecado, hermanos, y abandonándolo. Y como consecuencia de esto, andaremos en el temor de Dios, le honraremos, le respetaremos y le obedeceremos. Así nos perdona Dios y nos hacemos acreedores, hermanos, de su amor y de su misericordia. Todos queremos recibir el amor de Dios, ¿verdad? ¿Quién no quiere ser amado por Dios? Además, es imposible. Aunque quieras que Dios no te quiera, no lo vas a conseguir. Dios, por mucho terquedad que haya en tu corazón, por mucha dureza que haya en tu corazón, Dios te sigue amando y te sigue haciendo un llamado al arrepentimiento. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús cuando comenzó su ministerio? Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado, ya estoy aquí, acabo de llegar, soy la salvación, arrepiéntete. Esas fueron las primeras palabras de su ministerio. Y es lo que le reclama hoy a su iglesia. Arrepiéntete y recibirás la misericordia de Dios. Reconoce tus fallos, tu debilidad, que eso se llama humildad. Jesucristo dijo: aprended de mí. Yo os puedo enseñar humildad y mansedumbre. Yo quiero enseñaros a ser humildes, pero tenéis que dejarme hacerlo. ¿Cómo? Teniendo un corazón blando, suave, sumiso, contrito, como dice su palabra. Que la palabra de Dios pueda caer en ese corazón y pueda producir el fruto del perdón, de la misericordia y del amor de Dios. No hay otra fórmula, hermanos. No hay otra fórmula. Sé que cuesta pedir perdón, sé que cuesta arrepentirse, pero es una ley bíblica, es una ley espiritual. Dios quiere perdonarte, Dios te ama, hermano, hermana, Dios nos ama con locura. Somos la obra preciosa de sus manos. Como decía el otro día en la escuela bíblica, cada uno de nosotros somos un ser único en este universo. No hay dos personas iguales, somos únicos. Denis, tú eres único. Moisés, eres único. Melissa, eres única. No hay otra persona como tú, ni los propios gemelos son iguales. Los diferencia el ADN. Aprovechemos esa maravillosa creación que somos para Dios, y Él nos ama y Él quiere regalarnos la salvación, regalarnos el amor y la misericordia, darnos sus bendiciones. Yo te preguntaría ya para terminar, ¿en qué plan estás? ¿Cuáles son tus planes? Y no mires al vecino de al lado, mírate a ti mismo. ¿Cuál es tu plan? ¿En qué plan te encuentras? ¿En el plan de los hombres? ¿Eres una persona religiosa? ¿O en el plan de Dios que se llama Jesucristo? Sigues a Jesucristo y obedeces su palabra. ¿Te estás ocultando detrás de una religión? ¿O vives en obediencia a Dios,
aceptando su plan de salvación, aceptando a Jesucristo, aceptando su palabra. No hay otra fórmula, hermanos. Debemos servir al Señor, debemos estar en el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Su palabra es el plan de Dios. Jesucristo es el plan de Dios. No hay otro camino al Padre, solamente Jesucristo, el plan ideado por Dios para la salvación de la humanidad. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene, también con el tema de la necesidad de que nuestras lámparas estén llenas de aceite, de que estemos en oración, que velemos, que estemos atentos y alerta a todos los acontecimientos que están sucediendo y tengamos el aceite suficiente para que cuando venga el esposo, cuando Jesús venga en su segunda venida, haya esa iglesia fiel, pura y santa que Dios desea para su Hijo Jesucristo. Bien, pues os dejamos con esto, seguiremos la semana que viene, que Dios les bendiga mucho. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol, quiero que crezcas.